Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es María Luz Lardone, soy licenciada en nutrición y fui invitada por sus profes para hablar un poquito a través de este video de lo que es la alimentación saludable, ¿bien? Para introducirnos un poco a este tema de la alimentación saludable, creo que es fundamental responder a tres interrogantes, que esos interrogantes son el cuándo comer, por qué comer y el qué comer, ¿bien? Estos interrogantes hacen a la conducta alimentaria y según cómo gestemos esa conducta en base a por qué comemos y cuándo comemos, puede ser más beneficioso o menos beneficioso para nuestro estado de salud, ¿bien? Siempre nos centramos más en el qué comer, qué tipo de alimentos se recomienda incorporar, pero la conducta alimentaria saludable también la hace el cuándo comer y el por qué comer o por qué comemos, ¿bien? Bueno, empezando un poco por el cuándo comer. La respuesta es simple, hay que comer cuando uno identifica la necesidad real de comida, la necesidad real de energía, de nutrientes, que es cuando sentimos la señal de hambre. La señal de hambre se siente cuando disminuye nuestro nivel de energía disponible en sangre. Eso es detectado por nuestro cerebro y le da la información al estómago para avisarnos de que hay que volver a recargar energía alimentaria, porque en sí nosotros obtenemos la energía necesaria para vivir, para funcionar de los alimentos. Entonces, bueno, recargamos energía a través de los alimentos. Se siente a nivel del estómago esa necesidad real de comida como un ruido, un vacío estomacal. Y generalmente se siente cuando pasan entre 3 o 4 horas que no se incorpora alimentos, y es de ahí que se determina el número de comidas recomendadas en el día, que son 4 comidas principales, ¿bien? Esas 4 comidas principales que se recomienda, que son el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena, es en base a esa demanda biológica que generalmente ocurre cada 3-4 horas. Si nos ponemos a analizar, generalmente esas comidas ocurren cada 3 o 4 horas, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa si nosotros no respetamos esa demanda biológica, ese reloj biológico que nos está avisando que nos estamos quedando sin comida, esa señal de hambre, y salteamos alguna de las comidas principales? Nosotros vamos a seguir funcionando igual, pero vamos a funcionar a costa de que la energía va a ser sacada de las propias reservas. La reserva grasa, la grasa corporal, es una reserva energética para situaciones de emergencia o de mayor gasto energético o de falta de ingreso energético, y también sacamos energía de las proteínas musculares, ¿bien? También hay pérdida de masa muscular, y eso ocurre, por ejemplo, cuando salteamos una de las comidas principales, que es el desayuno, que es una de las comidas que más se suele saltear, que la población argentina más suele saltear. Entonces nosotros vamos a seguir funcionando a costa de las reservas, pero eso tiene un costo. Es decir, que el cuerpo va a buscar recuperar esas reservas almacenando la próxima comida en forma de grasa. Y eso trae consecuencias, porque puede llevar a que el cuerpo acumule más grasa de lo normal y a que haya pérdida de masa muscular. Además, que la falta del desayuno incide en el rendimiento cognitivo, no vamos a tener suficiente o adecuada energía para estudiar, para hacer nuestras actividades deportivas o laborales, o cualquier tipo de actividad que uno necesite realizar. Más allá del impacto metabólico, del impacto en la composición corporal, también tiene un impacto a nivel cognitivo-mental, ¿bien? El problema está en que no siempre esa señal de hambre es detectada, y que la mayoría de las decisiones alimentarias que tomamos cada día no son determinadas por hambre real, por necesidad real de nutrientes, de energía, sino que comemos por múltiples motivos. La mayoría de las decisiones alimentarias las tomamos
por otras razones, por otros motivos, es decir, comemos porque alguien nos ofrece, comemos porque hay disponibilidad de comidas, comemos porque nos gusta, tenemos ganas de comer algún alimento en particular, comemos porque es la hora, comemos por ansiedad, por nervios, por estrés, por enojo, malestar. Son muchos los motivos que nos llevan a comer. Esto también trae un problema en cuanto al organismo o a la composición corporal, porque si nosotros comemos siempre por todos esos motivos y no por la demanda real, por el hambre real, eso que comemos también puede incidir en la cantidad de grasa corporal. Y si nosotros empezamos a acumular mucha grasa corporal, nos excedemos en cuanto a la grasa del cuerpo y principalmente en la zona abdominal, eso puede llevar a diferentes problemas de salud como las famosas enfermedades crónicas no transmisibles, que son la diabetes, la dislipemia, que es cuando tenemos el colesterol alto, los triglicéridos altos, el hígado graso, ¿bien? Porque la grasa en esa zona incide, en la zona abdominal, incide en el desarrollo de esas enfermedades. Por eso es muy importante cuando hablamos de conducta alimentaria también centrarnos en el cuándo comer y en el por qué comemos. La respuesta del cuándo y por qué, que están muy entrelazadas, sería cuando se identifica el hambre real, que como bien dije, el hambre real se siente generalmente en el estómago o más o menos entre 3 y 4 horas, ¿bien? Si nosotros prolongamos mucho los ayunos, pasa esto de que el cuerpo usa reserva y después lo tiende a recuperar en forma de grasa, ¿bien? Entonces es importante empezar a generar ese espacio que cuestione por qué comemos y cuándo hay que comer, que puede ser relativo y distinto para cada persona. ¿Por qué? Porque no todos tenemos la misma demanda o requerimiento de energía. Hay personas que además de las 4 comidas sientan hambre antes y tengan que hacer colación, y hay otras que con 4 comidas al día sea suficiente, ¿bien? Por eso hay que empezar como a escucharse, a identificar las señales corporales. Y en cuanto al otro interrogante, el tercer interrogante, que es el qué comer, eso ustedes lo estuvieron estudiando con las profes a través de la gráfica alimentaria argentina, que es el famoso círculo, que incluye diferentes grupos de alimentos. Son 6 los grupos de alimentos que están incluidos en la gráfica, porque precisamente esos grupos de alimentos nos aportan distintos nutrientes que son necesarios para el funcionamiento orgánico normal, ¿bien? Nuestro cuerpo en el día necesita más de 60, en la semana, perdón, necesita más de 60 nutrientes, entre vitaminas, minerales, proteínas, energías de los hidratos de carbono, de las grasas, de los diferentes tipos de grasa, y no hay un único grupo de alimentos que aporten todos esos nutrientes que necesitamos para funcionar correctamente. Entonces es necesario todos los días incluir un poquito de esos grupos, porque cada grupo aporta un nutriente diferente que tiene una función específica en nuestro organismo, ¿bien? Por ejemplo, las frutas y las verduras con su aporte en vitaminas como vitamina A, vitamina C, con su aporte de fibra, ¿bien? Que tienen funciones específicas en el organismo. Los alimentos energéticos, que son los que nos permiten funcionar diariamente, si no nos excedemos, hasta nos ayudan a el uso de la grasa y el mantenimiento del músculo, que esos alimentos energéticos son los que aportan hidratos de carbono, como por ejemplo el grupo de los cereales, el trigo, la avena, la cebada, el centeno, sus derivados, todos los productos harináceos, bien, el pan, la papa. También en ese grupo de alimentos energéticos, fuente de hidratos de carbono, entran las legumbres, bien. Y dentro de los alimentos energéticos hay un grupo que es el de las grasas, que eso no nos da la energía disponible para funcionar diariamente, pero sí la energía de reserva, que es necesario tener un mínimo de grasa en el cuerpo porque tiene otras funciones como la regulación de la temperatura corporal, la protección de los órganos. Entonces hay que incorporar ese grupito de alimentos que es el de las grasas saludables, que está integrado por los frutos secos, por los diferentes tipos de aceites, por las semillas, bien.
Pero también necesitamos otros alimentos que están incluidos en esa gráfica, que son los alimentos formadores, los alimentos proteicos, que forman estructura orgánica de nuestro cuerpo, como por ejemplo el músculo, la masa muscular, los huesos, la piel, las diferentes estructuras orgánicas, que esos alimentos proteicos, las proteínas, son aportados por los lácteos, como la leche, el queso, el yogur, las carnes, el huevo, que son grupos que están incluidos en esa gráfica alimentaria. Y también vemos que en esa gráfica hay un pequeño grupo que son los alimentos de consumo opcional. ¿Por qué consumo opcional? Porque los consume la persona que les gusta o que lo desea o que lo prefiere, pero se consumen por gusto, no se consumen por una mera necesidad, no son indispensables para lograr la función orgánica normal, pero bueno, el placer también debe ser incluido en esto de la alimentación saludable, sin excedernos, porque esos alimentos de consumo opcional son ricos en grasas poco saludables, como las grasas saturadas, las grasas trans. También son ricos en sal, que el exceso de sal puede incidir en enfermedades renales, enfermedades coronarias, en la hipertensión arterial, y también son ricos en azúcar. Y son alimentos mucho más calóricos, es decir, que poca cantidad ya pueden tener un impacto positivo en el ingreso calórico y en la acumulación de grasa corporal. Por eso es que el tamaño de ese grupo de alimentos se incluye en la gráfica, pero en un menor tamaño, ¿bien? Porque precisamente el tamaño de los grupos de alimentos representa la cantidad que debemos incorporar por día. Por eso las frutas y verduras ocupan la mitad de la gráfica, porque eso hay que incorporarlos en mayor cantidad. Otra parte importante lo ocupan los cereales, la papa, las legumbres, porque son los que nos dan la energía de fácil uso, la energía disponible que se necesita diariamente. Después están en otra cantidad considerable el aporte proteico para regenerar el desgaste que tenemos de las estructuras orgánicas y para permitir también el crecimiento y el desarrollo corporal, que serían los lácteos, las carnes, bien, y este grupito chiquito de alimentos de consumo opcional que, como decía, uno los consume más por gusto, por placer, no porque nos aporten un nutriente indispensable para el organismo, en donde se pueden incorporar, pero una pequeña porción diaria, ¿bien? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de estos alimentos? Nos referimos a las golosinas, a todo lo que es producto de panadería, por ejemplo, criollos, facturas, churros, pastelitos, a todo lo que es snacks en paquetes, por ejemplo, chisitos, papitas, palitos, todo lo que es gaseosa, lo que es jugos, bien. No hay que dejar de consumirlos, pero disminuir su cantidad y aumentar la cantidad de los otros grupos de alimentos que mencioné anteriormente, que esos grupos de alimentos sí aportan nutrientes que son indispensables para el funcionamiento y el desarrollo saludable de nuestro organismo, bien. Resumidamente, si hay que definir lo que es la alimentación saludable, yo digo que la alimentación saludable es lograr un equilibrio entre aquello que se recomienda comer, eso que se debe comer porque realmente tiene efectos benéficos para nuestro cuerpo, pero también equilibrando y combinando con esa cuota de placer, con esos que nos gusta comer. Por eso no es cuestión de prohibir o eliminar lo rico, lo que nos gusta, eso que sabemos que quizás no es tan saludable, siempre y cuando cubramos el aporte de los alimentos que sí son benéficos o saludables para nuestro organismo. Bueno, hasta acá llegamos porque está siendo bastante largo el video. Espero que esta breve explicación de lo que es la alimentación saludable les sirva para seguir trabajando con las profes. Les mando un gran saludo y ojalá que nos podamos encontrar a través de una charla presencial en algún momento. Un gran abrazo y gracias por invitarme a participar.